¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso, el poder de la oración de intercesión, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a meditar la enseñanza. El poder de Dios manifestado en los profetas, el profeta Daniel. Segunda parte. El Señor los bendiga. Necesita Dios, Necesita Dios hombres de valor, esforzados, hombres de valor, hombres de que cumplan valor, promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Queridas hermanas y hermanos en el Señor, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, les presento un fraternal y respetuoso saludo a todas y a todos ustedes, nuestros queridos hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estamos compartiendo durante este tiempo un curso muy importante que se llama El Poder de la Oración de Intercesión. Hoy quiero compartirles esta enseñanza, este tema que se llama El Poder de Dios manifestado en los profetas, en los reyes, en el Antiguo Testamento. Sí, hoy vamos a reflexionar sobre el poder que Dios tiene para concedernos todas sus gracias, si es su divina voluntad. Esta es una enseñanza para todas las personas que ejercen poder y autoridad sobre la tierra, para los gobernantes de un país, para los que gobiernan un pueblo o una institución. Quiero empezar con la palabra de Dios que dice, 1 Juan 5, 14 al 15, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Hermanos y hermanos, si oramos a Dios con humildad y con fe, y esta petición está de acuerdo a la voluntad de Dios, de verdad que ya esta plegaria entró al trono de Dios, y en el debido momento Dios nos va a conceder lo que le estamos pidiendo, lo que le hemos pedido. Dios, dice la Sagrada Escritura y dice el Evangelio de San Mateo 28, 18, Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra, hermanos. La Escritura nos revela en algunos pasajes el gran poder de Dios para concedernos todas las cosas. En el libro de la Sabiduría, capítulo 11, verso 21, dice la Escritura, refiriéndose al poder de Dios, tú puedes en cualquier momento actuar con gran poder. ¿Quién podrá resistir la fuerza de su brazo? Sabiduría 12, 16 dice, porque tu poder es la base de la justicia, y como eres el dueño de todos tienes compasión. Y en Sabiduría 1.3 dice,
Los pensamientos torcidos alejan de Dios. Su poder, cuando es puesto a prueba, deja sin palabras a los insensatos. Y en Sabiduría 12:18 dice: pero tú, dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia. Al hacer uso de tu poder está al alcance de cuanto quieres. Y en el libro de la Sabiduría 15:3 dice: toda la rectitud consiste en conocerte, reconocer tu poder. Es el punto de partida de la inmortalidad. Y Sabiduría 16:13 dice: sí, tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú haces que bajen los hombres a las moradas subterráneas, y tú los preservas de ella. Pero San Pablo también nos habla del poder y de la autoridad divina, del poder y la autoridad de Dios. Y dice que todo poder y autoridad viene de Dios. La carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, dice San Pablo y subsiguientes: cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay que temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, porque no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente, ¿no?, por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Hermanas y hermanos, hoy quiero compartirles esta enseñanza: el poder de Dios manifestado en sus reyes, en sus profetas, en el Antiguo Testamento. La gran enseñanza de la Escritura es esta. Los invito a que ajustemos nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios, porque somos hijas e hijos de Dios. Ajustemos nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Jesucristo, que es el Hijo eterno de Dios, verdadero hombre, el Redentor y el Salvador del mundo, el Maestro. Él dijo: yo nací y vine al mundo para decir la verdad. Yo soy testigo de la verdad. De manera que Jesucristo es la verdad. Cuando San Pablo habla de la conversión, dice San Pablo, Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Debemos tener la manera de pensar de Dios para así vivir como piensa Dios, vivir dentro del plan que Dios nos propone, tener la gracia, la sabiduría de Dios para poder obrar, hablar, actuar y vivir nuestra vida de hijos de Dios y de cristiano. La gran enseñanza de la Sagrada Escritura es que dice así la palabra de Dios, que Dios interviene en el gobierno del cielo y de la tierra, quita reyes y pone reyes, quita gobernantes y pone gobernantes, naturalmente cuando se portan mal. Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo y el poder de nombrar gobernantes. Cuando llega el momento, elige al gobernante adecuado y le da su propia autoridad. Así dice el libro del Eclesiástico,
capítulo 10, verso 4 al 5. En el libro también del Eclesiástico, capítulo 10, verso 4, dice, pues las autoridades de un país están en las manos del Señor. Él envía en el momento preciso el hombre que le conviene. Y sigue hablando el Señor, dice, en manos de Dios está el gobierno del mundo. A su tiempo le da el jefe que le hace falta. Sigue hablando el Señor. En las manos del Señor está el gobierno de la tierra. Él suscita en cada momento al jefe oportuno. Y en 2 Crónicas 26 dice el Señor, dijo Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano el poder y la fortaleza sin que nadie pueda resistirte? ¡Qué sublime es Dios! ¡Qué sublime es su poder! ¿Hay algún maestro como él? Decía Job en el capítulo 36, verso 22. Pues además hoy quiero entonces hablar del rey Nabucodonosor II en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue Nabucodonosor? Nabucodonosor fue el hijo mayor y sucesor de Nabopolassar, quien liberó a Babilonia de la dependencia de Asiria y dejó a Nínive en ruinas. El ejército egipcio fue derrotado y Siria y Fenicia cayeron bajo el dominio de Babilonia. Nabucodonosor era descendiente del general caldeo Nabopolassar, quien se autoproclamó como soberano de Palestina, Siria, Mesopotamia y Elam tras la caída de Asurbanipal. De esta forma quedó establecido un nuevo imperio sobre los restos del entonces moribundo imperio asirio. Especialmente recordado como gran restaurador y constructor de templos y edificaciones públicas, como los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y un sigurat que ha sido identificado como la Biblia, la Torre de Babel. Nabucodonosor fue un hombre con mucho poder, mucha sabiduría, mucho discernimiento, mucha gracia de Dios cuando empezó a gobernar. Pero, hermanas y hermanos, aquí hay una gran enseñanza bien buena en la Sagrada Escritura. Se llenó de orgullo, de prepotencia y de soberbia, y perdió su reinado. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 14. Dice que hubo una sentencia en el cielo por Dios y sus santos, todo el cortejo celestial. Hubo una sentencia en el cielo para quitarle el poder a Nabucodonosor. Así dice la Sagrada Escritura. Este es el decreto del Altísimo respecto al rey, mi Señor. Yo contemplaba esta visión interior cuando un ángel, un santo, bajó del cielo, con voz fuerte gritaba: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen sus hojas y tiren sus frutos. Que se vayan las bestias debajo de él y las aves también. Pero dejen en la tierra el tronco y las raíces atadas con hierro y bronce, entre la hierba del campo
que lo bañe el rocío del cielo y participe con los animales de la tierra, que su corazón deje de ser humano y se le dé un corazón de bestia y pasen 7 tiempos sobre él. Es la sentencia dictada por los ángeles, la cuestión decidida por los santos, para que todo ser viviente sepa que el Altísimo está más arriba que cualquier autoridad humana. Él da el poder a quien le agrada y exalta al más humilde de los hombres. Dice la Escritura en Daniel 9:14. Queridas hermanas y hermanos, es una historia muy bonita, pero pues aquí no hay mucho tiempo para compartirla toda. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? En la época de Nabucodonosor existía el profeta Daniel, y Dios le revela, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie se lo podía interpretar. Entonces, Daniel pide la intercesión de sus compañeros, el profeta Daniel. Dice así la Escritura: luego se fue a su casa e informó de todo a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran la ayuda de Dios del cielo sobre aquel misterio, al fin de que no los mataran junto con los otros sabios de Babilonia, porque ya el rey Nabucodonosor había determinado matarlos a todos si no les interpretaban el sueño, porque él tuvo un sueño y quería saber su interpretación. Aquella noche el misterio le fue revelado a Daniel, al profeta Daniel, en una visión, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo con estas palabras: bendito sea por siempre el nombre de Dios, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, y da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Él revela las cosas profundas y secretas, y conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has hecho sabio y fuerte, y ahora me has hecho saber lo que te pedimos. Nos has dado a conocer lo que le preocupa al rey. Este es el pasaje de Daniel 2, 17 al 23. ¿Cuál fue el sueño del rey Nabucodonosor? Daniel 2, 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha hecho saber a su majestad lo que va a pasar en el futuro. Voy a explicarle, le dice el profeta Daniel a Nabucodonosor, voy a explicar a su majestad el sueño y las visiones que has tenido mientras dormía. Su majestad es el más grande de todos los reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el poder, le ha dado el reino, el poder, la fuerza, el honor y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves. Él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Daniel 2:38. Hermanos y hermanos, la sentencia de Dios contra el rey Nabucodonosor fue por su pecado de orgullo, de soberbia, de prepotencia. Si se creyó un Dios, así dice la Escritura. Este es el decreto del Altísimo respecto al rey mi Señor. Yo contemplaba esta visión interior cuando un ángel, un santo, bajo del cielo, con voz fuerte gritaba: derriben el árbol, ¿no? Corten sus ramas, arranquen sus hojas y tiren sus frutos, que se vayan las bestias de debajo de él y las aves también. Pero dejen en tierra el tronco y las raíces atados
con hierro y bronce. Entre la hierba del campo, que lo bañe el rocío del cielo, y participe con los animales de la tierra, que su corazón debe ser humano, y se le dé un corazón de bestia, y pasen 7 tiempos sobre él. Es la sentencia dictada por los ángeles, la cuestión decidida por los santos, para que todo ser viviente sepa que el Altísimo está más arriba que cualquier autoridad humana, y da el poder a quien le agrada y exalta al más humilde de los hombres. Daniel 9:14. Este es el decreto del Altísimo respecto al rey, mi señor. Entonces le dice el profeta Daniel al rey Nabucodonosor: serás echado de entre los hombres y vivirás con las bestias del campo, comerás hierba como los bueyes y te bañarás en el rocío del cielo. 7 tiempos pasarán por ti hasta que reconozcas que el Altísimo está más arriba que cualquier autoridad humana. Él da el poder al que le agrada. La orden de dejar el tronco y las raíces significa que recuperarás tu reino cuando reconozcas que todo el poder viene del cielo, hasta que reconozcas que el Altísimo dispone del poder entre los hombres y se lo da a quien le agrada. Daniel 4, 21 al 24. Hermanos y hermanas, pues esta fue la humillación de Nabucodonosor como consecuencia de su soberbia, orgullo, prepotencia. Le faltó la humildad para poder orientar, gobernar y dirigir a esta nación. Estas palabras, dice la Escritura, estaban aún en la boca del rey cuando bajó del cielo una voz: Rey Nabucodonosor, a ti te hablo, se te acabó el imperio. Serás echado de entre los hombres, vivirás con los animales del campo, comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán por ti, hasta que reconozcas que el Altísimo dispone del poder entre los hombres y que se lo da a quien le agrada. Entonces, después de el tiempo fijado, el rey Nabucodonosor se humilló ante Dios, reconoció su pecado, reconoció su falta, y empezó a orarle a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel 4, 28 al 33, dice así: al cabo del tiempo fiado, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y la razón volvió a mí. Entonces bendije al Altísimo. Alabado y glorificado sea el que vive eternamente, cuyo imperio es eterno y cuyo reino durará por todas las generaciones. Todos los habitantes de la tierra son ante él como si no contaran. Hace lo que él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano o pedir cuentas. En ese momento recobré la razón, dice el rey Nabucodonosor. Recuperé mi trono y empecé nuevamente a gobernar para la gloria de mi reino. Mis consejeros y mis notables me reclamaron, me restablecieron en mi reino y se me dio un poder mayor todavía. Es la reflexión del libro de Daniel 4, 28 al 33. Por eso, queridas hermanas y hermanos, yo los invito a reflexionar sobre el contenido de estas enseñanzas, porque hay veces pensamos que Dios no interviene en el gobierno del cielo y de la tierra. Claro que Dios a todos nos creó libres, nos dio libre albedrío, y Dios, de todas formas, en mayor o menor grado, interviene en el gobierno del cielo y de la tierra. Pero Dios ha puesto a los reyes y a los gobernantes para prestar un servicio, para administrar justicia, para obrar con rectitud de intención delante de Dios y delante de los hombres, para que sean sus siervas y sus siervos, que sean instrumentos de Dios, para que puedan establecer en la tierra un reino de amor, de verdad, de libertad, de fe, de justicia.
un reino de caridad, donde haya como esa igualdad entre todos, donde se comparta los bienes para todos los hijos de Dios. Entonces los invito, hermanos, a reflexionar sobre esta gran enseñanza de la Escritura y que esto nos sirva a todos para reconocer que el poder y la autoridad viene de Dios y para actuar en una forma sencilla y humilde como instrumentos de Dios para prestar un servicio en la comunidad. El Señor los bendiga. Les deseo un feliz día. Que cumplan promesas, que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres entregados, fieles al llamado.